Hola, buenos días a todos y todas. Gracias por escucharnos nuevamente hoy en la barra de Psicología Deportiva. Este es el ciclo especial de técnicas psicopedagógicas para la atención en la psicología deportiva. Mi nombre es Rosario Medina, soy pedagoga de formación y tengo el gusto de compartir con ustedes hoy el tema de gamificación para la atención y la reacción. Recuerden que al final de la sesión de hoy, para los que están inscritos y que requieren su constancia de participación, recuerden que para la sesión de hoy vamos a presentar al final o a mitad de la presentación, un formulario con preguntas de los ciclos anteriores, de los 6 ciclos, de las 6 conferencias anteriores, perdón, incluyendo esta, para que ustedes puedan responderlo y así hacerse acreedores a su constancia. Recuerden que este formulario se tiene que completar a más tardar hoy a las 9 de la noche para que estén al pendientes y no se les pase ninguna sesión. Entonces, si les parece, ya me he puesto a compartir pantalla y si les parece, comenzamos con la presentación. Les decía que para mí es un gusto trabajar en esta sesión porque la gamificación es un concepto muy arraigado, más bien ya retomado en el ámbito pedagógico y en el ámbito educativo desde hace algunos años. No es un concepto nuevo, no es un concepto que haya surgido con el uso de la tecnología, sin embargo potencializó, perdón, bajo los recursos tecnológicos, más aún en el confinamiento. La pandemia nos dio esta oportunidad de generar estrategias de gamificación en entornos remotos y esto permitió que se ampliara su cobertura y su trabajo. Gamificación es un término, viene de game, de jugar, y entonces está enfocado al juego, ¿no? Es un término un poco eh, em, enfocado al inglés y demás, pero si lo trasladamos a los entornos actuales, pues se trata del juego y se trata de pensar en el juego como una estrategia de aprendizaje y una estrategia de enseñanza. Entonces, desde esta perspectiva, me parece importante además enfocarla al deporte y además incluirla en un trabajo de psicología deportiva. Me parece muy pertinente y conveniente que lo hagamos en estos espacios. Bien, ahí está. En términos generales, la gamificación es un método de aprendizaje que requiere integrar distintos elementos del juego en el contexto lúdico, en el contexto no lúdico, es decir, en un contexto puede ser educativo, puede ser un contexto deportivo, y el fin es conseguir mejores resultados. Como les decía, el juego como tal tiene un fin en sí mismo. Todos jugamos, desde que nacemos estamos jugando. Si ustedes se recuerdan en la infancia, en la adolescencia, para los estudiantes que todavía nos ven, estamos jugando constantemente. Esto de pisar las hojas secas mientras vamos por la calle es una cuestión de juego. Adivinar o no pisar las rayitas de la banqueta mientras vamos caminando, esa es una actividad motora, es una actividad de juego. Eh, eh, Conversar con otros, hacer simulaciones de si jugamos si hacemos determinada acción tiene una referencia al juego y entonces el juego se convierte en un fin en sí mismo, tiene una finalidad intrínseca. Es decir, que al ser una actividad natural del ser humano, su finalidad puede ser placentera, puede ser la diversión, puede ser el esparcimiento, ¿no? Entonces, el juego tiene estas características, que es una actividad divertida, es una actividad disponible, o sea, ustedes vayan por la calle y me enfoco más a los niños porque es un espacio más transparente para hacer las observaciones. Pero si ustedes ven un niño jugando en la calle, juega con una corcholata, con una piedra, con un envase de refresco, con sus manos, ¿no? Con su cabello, ¿no? El juego es una actividad natural. Quiere decir que es una actividad disponible porque podemos hacerla con o sin implementos o algún objeto, y además es una actividad que nos produce cierto placer. En el ámbito deportivo, ahorita la vamos a ir aterrizando, pues tiene grandes ventajas y efectos de utilización, ¿no? Bajo el sustento bioquímico o un sustento más
orgánico, vamos a decir que el juego, al ser una actividad natural de disfrute, de placer, nos va a provocar o nos va a provocar y nos va a permitir utilizar estas hormonas o las que les llaman hormonas de la felicidad, ¿no? La dopamina, la serotonina, las endorfinas y la oxitocina. Todos estos elementos se producen de manera natural en el cuerpo, ¿no? Y el juego puede potencializarlos, ¿no? Imagínense o recuérdense jugando, ¿no? En la secundaria o con sus hermanos o con sus amigos en una reunión familiar, el juego nos hace sentirnos más felices, ¿no? Y también lo veíamos, regreso un poco a la etapa de confinamiento por COVID, las personas se pusieron más tristes por el aislamiento, ¿no? Por la falta de convivencia y de este tipo de interacciones. Entonces, a nivel neuronal, el cerebro al jugar libera neurotransmisores y esto provoca un sentimiento positivo y esto también aumenta la atención y la motivación. Una persona con buenos niveles de hormonas de la felicidad o estos neurotransmisores es capaz de tener mejores resultados no solo a nivel competitivo, sino también a nivel social, ¿no? O afectivo, educativo, intelectual, etcétera. Entonces, queremos poner en claro que el juego va a permitir dentro de las actividades deportivas también un proceso de producción de conexiones neuronales que van a ayudar a afianzar los aprendizajes deportivos o a afianzar el desarrollo competitivo del deportista. ¿Cómo podemos distinguir que hay una estructura gamificada? Y esto es importante porque lo voy a retomar al final, acerca de algunas herramientas actuales para la gamificación. Y es que una estructura gamificada, es decir, para incorporar la gamificación en el deporte o en cualquier otra actividad, es importante contar con una dinámica, una mecánica y diferentes componentes, lo que le llamamos el componente PET. Entonces, en cuanto a la dinámica, todos los grupos deportivos, infantiles, juveniles, olímpicos, tienen ya una dinámica. Esta es una visión global, una forma de cohesionarse y de relacionarse específica. Cuando hablamos de una estructura gamificada, queremos decir que este juego va a aportar un proyecto diferente, va a incluir una narrativa, una progresión, unos niveles, ¿no? Entonces, pensemos en Doña Blanca, en este juego de Doña Blanca que van dando vueltas. Tiene una narrativa, tiene una dinámica, tiene una progresión y tiene niveles, ¿no? Es un juego, vamos a ponerlo, un juego tradicional, un juego de niños, pero si lo trasladamos al deporte o a la actividad física, estamos hablando de que si les ponemos juegos a los deportistas, también tenemos que mostrar esta dinámica. En cuanto a la mecánica, ahí vamos a hablar de las reglas, de los desafíos, de las recompensas. También el deporte tiene una mecánica, ¿no? Ya para el deporte le llaman la táctica, ¿no? Pero en este sentido, la gamificación explica cómo podemos avanzar, quién gana, cuáles son los desafíos, dobles puntos o triples puntos si logra cierta actividad o eh, cierto nivel, ¿no? Lo mismo pasa en el deporte, ¿no? Hay una mecánica, dicen, tú puedes avanzar a la siguiente clasificación si sucede esto, si pasa el siguiente desafío. Entonces, esta estructura gamificada también tiene un sistema de recompensas y cuenta con una mecánica. Y en cuanto a los componentes de una estructura gamificada, hablamos de los puntos, los emblemas o medallas y las tablas de clasificación o los rankings. Quiere decir que para que hablemos de una estructura gamificada, tiene que haber un sistema de puntuación. ¿Suena a deporte? Sí, es muy parecido al deporte. Hay emblemas o medallas. Ustedes a lo mejor ahorita ya se están imaginando algunas aplicaciones en sus celulares que les dan puntos o medallas o reconocimientos por ciertos avances que tengan. Y tablas de clasificación, es decir, hay un ranking en el que te ubican de manera individual o global o en retos así multidisciplinares, ¿no? En este espacio de la estructura gamificada también se consideran los puntos,
los equipos, los recursos o si vamos a tener un avatar. Si estamos hablando ya de espacios remotos o realidades virtuales o escenarios en plataformas y aplicaciones, también se pueden pensar los avatares, ¿no? Entonces, les repito, esta estructura la vamos a comentar más adelante, o más bien vamos a retomarla más adelante para explicar o para entender cómo se utiliza en, en aplicaciones ya directamente, ¿no? Ok. Mm, ¿Cuál es el papel entonces del juego en el deporte o la gamificación en el deporte? Pues bien, vamos a buscar que el jugar o jugando, que no es lo mismo que entrenando, promovamos aprendizajes y conocimientos o reconocimiento de la información que se tiene, de los datos que se están observando. Estamos promoviendo o estamos pensando que no solo nos vamos a dedicar a la técnica y la táctica, ¿no? Sino que vamos a integrar elementos de juego para que el sujeto los entrenados, perdón, puedan afianzar los aprendizajes que han ido adquiriendo. Em, yo estoy segura que muchos de ustedes en el entrenamiento o como entrenadores han utilizado actividades de juego como desfogue, por ejemplo, ¿no? Después de una competencia, los ponen a jugar algo más ligero, que tiene su dinámica, su mecánica y sus componentes, ¿sí? Pero no representa un sistema de competencia. El juego no es una actividad de competencia, eso también hay que ponerlo muy claro. Lo que permite es que las personas puedan acercarse, puedan trabajar sin tener esa carga de tener que ganar, ¿no? Es más bien para disfrutarlo, para el esparcimiento e incluso para la relajación. Lo que no quiere decir es que pierdas sus componentes o su mejora o esta mejora de capacidades, porque el juego va a permitirnos desarrollar habilidades o capacidades de pensamiento como la creatividad, la atención, la reacción, que son parte de esta presentación. También nos va a estimular el cuerpo y los sentidos, nos va a ayudar a reconocer las regiones corporales, si nosotros trabajamos en básquetbol, fútbol, gimnasia, natación, el juego nos va a permitir estimular los sentidos para poder desarrollarnos mejor y también va a favorecer la comunicación y la socialización. Va a permitir que los equipos se integren, ¿no? Si es una actividad de equipo, vamos a hablar de fútbol americano, voleibol, básquetbol, en donde las actividades son en equipo, jugar va a permitir que los jugadores en un entorno o en una situación de competencia hayan afianzado habilidades de comunicación y de socialización y esto los lleva a mejores éxitos deportivos, más bien a mayores éxitos deportivos, ¿no? También el juego o jugar nos va a permitir expresar las emociones y gestionarlas, ¿no? ¿Cuántas veces hemos visto en, en partidos, en competencias, a los entrenadores o a los mismos jugadores que pierden el control, ¿no? Y empiezan a gritar o empiezan a golpearse, ¿no? ¿Cuántas veces hemos visto estos escenarios? Y bueno, jugar antes, no competir, jugar antes, no entrenar. Jugar dentro de los procesos de entrenamiento, dentro de la planificación del entrenamiento, va a permitir que los participantes puedan expresarse emocionalmente y puedan gestionar las emociones para que en una situación de competencia sean capaces de movilizarse y reaccionar o solucionar el problema que se les presente. Entonces, en ese sentido, la gamificación puede ser muy efectiva para que mejore la participación, mejore el rendimiento y además nos mantengamos comprometidos. Al jugar, al sentirme parte de, también el juego genera este sentido de competencia, de pertinencia, perdón. Estoy diciendo, quiero hacer un paréntesis breve, estoy diciendo juego no como un juego de fútbol oficial, estoy diciendo el juego como la actividad con fin en sí misma, que es una actividad natural del ser humano, no la competencia en sí. Eh, para que no nos vayamos a desviar un poco de la temática. Entonces decíamos que regreso, cierro paréntesis, regreso, que, que el juego como tal, jugar antes o durante la preparación deportiva, va a permitir que los sujetos se relajen, se diviertan y y se reconozcan en el equipo como una comunidad. Ahorita lo vamos a revisar más adelante.
Finalmente, los beneficios de la gamificación en el deporte es la motivación, ya lo mencionaba hace ratito, que hace más atractivo el deporte, sobre todo en escenarios de iniciación. A lo que llamamos también predeportes, tienen un componente de juego o de gamificación. No enseñamos a nadar directamente o la técnica de flag que estamos viendo en la imagen directamente, sobre todo en grupos de iniciación o en grupos pequeños. Más bien, se van introduciendo las reglas, la dinámica y la mecánica, la técnica, la táctica, a través de actividades de juego, ¿no? Donde lo principal es la socialización para que los niños se sientan más motivados, para que les atraiga la actividad y permanezcan en el deporte. Ya más adelante, en escenarios, por ejemplo, de universiadas o Juegos Olímpicos propiamente, pues ya el deportista ya habrá afianzado estos conocimientos técnicos y tácticos, ¿no? Otro beneficio también es la superación y también agregaría la resiliencia y agregaría la solución de problemas porque si bien es cierto que los jugadores se enfrentan o se enfrentan directamente a desafíos constantes, el deporte es ya en sí un factor crítico. La competencia deportiva es un factor crítico porque necesitamos esta búsqueda de recompensas. Cuando consideramos el juego previo o como parte de la planificación, estamos preparando al sujeto para afrontar retos, no solo en el deporte, sino en todos sus entornos y ámbitos de desarrollo. Y esto les va a permitir que cada recompensa o cada actividad que ellos tengan tenga un valor concreto, ¿no? Que de alguna manera identifiquen mejor sus logros y que además que el fracaso o la pérdida la vean como un medio de superación, ¿no? Como un paso para ir avanzando y no como una pérdida o una baja, ¿no? También el deporte nos permite generar comunidad, ya lo decía en la lámina anterior. Al favorecer la comunicación y la socialización, las acciones de gamificación nos van a permitir estrechar los lazos con otras personas, fomentar el espíritu de equipo, reconocernos como parte de una comunidad, como parte del equipo representativo, como parte del equipo de fútbol, como parte del equipo de natación o mi equipo de gimnasia. Aunque compita de manera individual, yo me voy a reconocer como parte de ese equipo, como eh, una parte o un elemento de este equipo y voy a mantenerme en sintonía y en desarrollo con mi grupo, ¿no? Em, ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, bueno, y sobre todo para lo que estamos trabajando aquí y para lo que está desarrollada esta presentación, es para eh, reconocer la gamificación como herramienta para mejorar la atención y la reacción. Vamos primero con la atención. Primero está pensar que eh, nos va a permitir mantenernos enfocados. Enfocarnos a una tarea, reconocer las actividades que estamos desarrollando, identificar los puntos críticos, identificar cuáles son las herramientas o los mecanismos que voy a utilizar para cambiar mis entornos, cómo voy a resolver la problemática que tengo al frente, enfocarme en el momento presente, bloquear las distracciones, bloquear pensamientos disruptivos, bloquear distorsiones cognitivas, bloquear incluso los insultos que vengan de los jugadores contrarios y enfocarme justo en la tarea que estoy desarrollando. Esto se va mejorando o se va incorporando porque los niveles de atención, como ustedes saben, la atención retenida se tiene alrededor, por ejemplo, ahorita que estamos en la conferencia, quizá ustedes que ya son adultos, quieren pensar que todos los que están escuchándonos o del otro lado de la pantalla son adultos, van a poner atención a no más de 40 minutos de esta conferencia, no es ah, una, por eso estos conversatorios o estos ciclos no se hacen de más tiempo, ¿no? Porque su atención no estaría enfocada completamente a la actividad,
Entonces, los primeros 40 minutos estarían atentos a la actividad y después estarían esparciéndose o viendo qué hay en el refri, si es que están en casa para desayunar, o viendo quién les escribe en el celular, contestando mensajes, etcétera. Un proceso de gamificación nos va a permitir mejorar o desarrollar la atención. Trabajar o permitir que el juego hace que aumentemos nuestros niveles de atención. Si ustedes revisan literatura actual de atención y retención y memoria para menores o para niños, se ha visto y está comprobado que se han reducido los niveles de atención debido a los dispositivos y a la falta de estimulación, ¿no? Entonces, lo que un niño de 6 7 años podría estar con una atención sostenida de 15 a 20 minutos, hoy hablamos que se reduce de 8 a 10 o 12 minutos, ¿no? Debido a que hace falta esta estimulación. Entonces, la gamificación en el deporte nos va a permitir trabajar o aumentar estos niveles de atención. Por otro lado, viene la reacción, ¿no? Esta reacción es una habilidad de pensamiento que nos va a permitir razonar, argumentar, discernir, criticar, discutir en una forma más rápida, ¿no? No sé, hagan el ejercicio, piensen cuando tienen alguna discusión o tienen solucionar algún problema, eh, o tienen alguna discusión, vamos a pensarlo así, con entrenador deportista o entrenador o con el árbitro o no sé qué, la actividad que estén haciendo. Termina la discusión, se resolvió o no se resolvió, haya quedado como haya quedado la problemática. Ustedes terminan, se van a su casa y mientras van llegando a casa van hilando ideas y dicen, híjole, le hubiera dicho esto o le hubiera contestado esto otro, ¿no? Esta es una actividad de razonamiento que tiene la actividad, un propósito de reacción a nivel de razonamiento, a nivel intelectual. Si lo trasladamos a nivel competitivo, a nivel deportivo, ¿cuántas veces también imaginen o traten de recordar estos escenarios en los que tienen a los jugadores con el balón, con cualquiera que sea su instrumento de juego, y tardan mucho en reaccionar? Por ejemplo, en esta imagen que tenemos aquí de las chicas de flag, la reacción tiene que ver con ese movimiento preciso, ese cambio de balón, ese dribleo, esa jugada que le va a permitir al jugador hacer su anotación en este caso, ¿no? O las banderitas, las banderas que tienen en el tocho bandera, la velocidad de reacción tiene que ver con la gamificación en el deporte. Yo puedo aumentar los niveles de reacción o mejorar los niveles de reacción en la medida en que genere actividades gamificadas dentro de los entornos deportivos. Y bueno, en situaciones competitivas también tomamos decisiones. Les repito, esta imagen me pareció muy pertinente porque esta jugadora está tomando decisiones, ¿no? En una fracción de segundo. Entonces, toma decisiones rápidas en una situación competitiva y además reacciona a los estímulos que tiene en el entorno. Y me regreso a que el juego tiene esta posibilidad de estimular el cuerpo y los sentidos. Una situación de juego durante el entrenamiento va a permitir que la jugadora, bueno, en este caso me enfoco a ella, mejore que mejore su apropiación e interpretación de los estímulos que están en su entorno, las jugadoras que están alrededor, el público, el entrenador, ¿no? Hay muchos estímulos que están, estímulos sensoriales, vamos a llamarlo así, que están en esta jugada, en esta única jugada hay muchos estímulos y la reacción o la posibilidad de reacción va a estar en función de una actividad o una estrategia gamificada. Entonces, pues estos podrían ser algunos de los muchos beneficios que tiene la gamificación. También está el desarrollo de la creatividad, por ejemplo, el pensamiento lógico, en fin, pues ya nos enfocamos en atención y reacción porque son de los que hablamos en esta conferencia, pero pues puede haber muchísimos otros. Me encontré estas imágenes en internet y también me parecieron útiles para trabajar del juego al deporte o de la gamificación
al entorno deportivo. Jugar no es igual a predeporte, porque jugar, les decía, es una actividad natural. Yo puedo ir jugando con mis manos, puedo ir jugando a cantar, a inventar palabras, a buscar objetos, mientras que el predeporte es el antecedente lógico al deporte, es decir, esta es la actividad previa a a la, a la realización de la actividad deportiva. Sin embargo, les decía, estos elementos o estas imágenes me parecieron muy prácticas. Entonces, está este jueguito, el primero, a ver si todos los conocen, a lo mejor los jugaron, a lo mejor no. El primero es bote pateado, le llaman, bote pateado, creo. Y este sirve para, ¿cómo se juega? Digamos, tiene una dinámica, una mecánica y unos componentes, ¿no? El PET que decíamos, puntos, emblemas y tablas de posición. Todos estos cuentan con esta estructura gamificada, que es de lo que les estaba hablando hace ratito. Dinámica, mecánica y componentes. No se les vayan a olvidar. Va a venir en el examen. Entonces, el bote pateado. Alguien de los jugadores patea el bote lo más lejos posible o lo más cerca, dependiendo su estrategia, mientras que los demás jugadores se esconden, es como jugar a las escondidas, ¿no? Entonces, cuando regresa el jugador con el bote y lo pone en el centro, ya todos tienen que estar escondidos y los tiene que ir a buscar. Estamos trabajando atención, estamos trabajando reacción, estamos trabajando memoria, estamos trabajando creatividad, porque primero el que patea tiene que desarrollar una estrategia, ¿no? Tiene que decir, ¿qué tan lejos lo pateo para que les dé o no tiempo de esconderse? ¿No? Atención en los otros jugadores que están atentos a la hora de que se patea el bote para echarse a correr. Porque una de los componentes o de las reglas es, más bien de la mecánica es, no se vale salir en falso, ¿no? Y entonces regresan bueno, etcétera. El jugador llega, pone el bote en el centro, nadie más se puede esconder y entonces los empieza a buscar. Al primero que encuentran es ahora el que busca, ¿no? Es un juego que después nos va a servir para jugar fútbol o jugar, si eres pateador en fútbol americano, te va a servir para patear esta pelota, que esta es una lata, ¿no? Pero puede ser una pelota. Entonces ya estamos trabajando, ya estamos educando con movimiento, ya estamos trabajando con este antecedente deportivo y con esta actividad de movimiento, ¿no? Los otros además ya desarrollaron un conocimiento de reglas, un conocimiento de rankings, etcétera, ¿no? Ya lo están trabajando en ese sentido. Ahí están todos estos componentes de los que les hablaba hace unos minutos. Después está este otro juego, que este sí es más parecido al predeporte, que es bateadas, alguna vez lo jugamos, y es que teníamos el palo de la escoba y teníamos una pelota de estas del número 8 de vinil y teníamos unas latas, ¿no? Y entonces jugábamos, todos jugamos bateados, espero que sí, ¿no? O que alguna vez o que lo conozcamos. Y entonces le pagábamos a la pelota y funciona muy parecido, o más bien con las reglas del béisbol, ¿no? Con este componente, con esta mecánica del béisbol. Vas avanzando en los rombos y haces tu jonrón y así vas aumentando tu sistema de puntos. Eh, este juego, que le llamamos bateadas, que se jugaba así, pero también podíamos jugarlo si no teníamos el palo de la escoba, podíamos patearlo, ¿no? Podíamos patear la pelota y eso era válido. Entonces ahí hay un antecedente lógico, un antecedente al deporte que podría ser los bateados. Y aquí abajo, la última imagen, ¿quién me está ganando el tiempo? Ah, no, voy bien, muy bien. Eh, está, como le llaman, quemados, sí, quemados, ¿no? Yo la encontré como quemados, no les puse los nombres, pero supuse que el público iba a saber de qué juegos estábamos hablando. Y entonces, los quemados consiste en que un jugador tiene un balón y tiene que lanzarlo para golpear a sus oponentes. Cada que los golpea se vuelven de su equipo y entonces, bueno, hay diferentes variantes. Puede ser que los golpee y se vuelvan de su equipo y entonces persigan a los que faltan o el equipo que logre sacar a más jugadores gana. Es un juego, ahí está la dinámica, la mecánica y los componentes, ¿no? Que hablábamos hace unos minutos. Y este juego después
al educar con movimiento, nos puede ayudar a los lanzadores de bala, por ejemplo, en el atletismo, o en el handball, a los que son lanzadores en handball, o al waterpolo, a los que son lanzadores en waterpolo, infinidad de deportes, ¿no? Entonces, quiere decir, y además estos juegos los jugamos de niños, son nuestros antecedentes y nos están permitiendo que bajo el movimiento o mediante el movimiento nosotros vayamos afianzando las destrezas motrices, que es una actividad también importante. Pensar en que el juego, y sobre todo estos juegos que los trabajan en movimiento, que los trabajamos en movimiento o que nos permiten el movimiento, están afianzando destrezas motrices. ¿Para qué? Para que después podamos coincidir con los gestos motores de algunas disciplinas deportivas. Y yo pues mencioné aquí algunas, pero seguramente ustedes para sus jugadores pueden estarlos incorporando. En un ejercicio de entrenamiento de la fuerza se puede incorporar, por ejemplo, el jalar la cuerda con todos los jugadores y entonces se trabaja fuerza, ¿no? Es decir, que podemos utilizar el juego para desarrollar capacidades físicas y para evaluarlas incluso, ¿no? Para ver quiénes están trabajando ahí. Y por supuesto también vincularla con el carácter actitudinal, perdón, que es el juego limpio, ¿no? Lo principal que nos enseñan al jugar es a no hacer trampa. Entonces, cuando llegamos a entornos deportivos, también afianzamos el no hacer trampa. La gamificación resulta una herramienta muy importante para el desarrollo de estas capacidades. Bien, ya para ir cerrando, porque ya ahora sí, ya me voy a colgar un poquito y me gustaría leer sus comentarios. Yo me di a la tarea de buscar en internet algunas herramientas que nos fueran útiles o que nos dieran referencia de la gamificación actual en el deporte, en los entornos deportivos actuales. Entonces me encontré estas, no sé si sea válido decir los nombres o no, pero les cuento, hay algunas que están basadas, que tienen una dinámica, una mecánica y unos componentes, que esta, por ejemplo, la primera, Fantasy Hike, está enfocada en El Señor de los Anillos. La temática o la dinámica tiene esta narrativa del Señor de los Anillos. Tienen un sistema de puntos y cada vez que tú corres, caminas, trotas, vas registrándolos ahí y vas llegando a diferentes puntos de la historia. No la conozco, perdón, no soy muy apegada a esto. Pero entonces ustedes van reconociendo y van aumentando, ahí están los sistemas, la dinámica, por eso me gustó poner esta imagen, la dinámica, la mecánica y los componentes, ¿no? Ustedes van desarrollando eh, una, toda una historia y se convierten en, en Señores de los Anillos. Incluso van ganando anillos y les pueden mandar por paquetería algunas, claro, es de paga, esta herramienta es de paga, pero les mandan algunos medallas o algunos emblemas a sus casas una vez que alcanzan ciertas metas. Entonces, pues ahí está, el objetivo es el movimiento y a través del movimiento, pues ahí lo van desarrollando. Está Kinomap, que está enfocada a actividades como de ciclismo, así que tiene que ver con rutas, carrera y ciclismo, no sé, que tiene que ver con rutas largas. Y ahí, como ven en la pantalla, pues les va marcando diferentes tipos de pistas, las distancias, los kilómetros, y también tiene un sistema de recompensas, también tiene mm, algunos desafíos y algunas marcas personales o marcas colectivas, ¿no? Entonces ahí se puede hablar de la dinámica, la mecánica y los componentes. Está Playsac, perdón, que es también, esta es una plataforma, no es una aplicación, es una plataforma que lo que nos va a permitir es analizar en video las jugadas que hayamos llevado a cabo en diferentes competiciones o en diferentes entrenamientos. Esta tiene que ver con deportes como fútbol, básquetbol, tenis, ¿no? Deportes de cancha, vamos a decirle así. Se pone la cámara y ahí ojalá se alcance a ver. Pues ahí se analizan las jugadas, que también es una herramienta para la gamificación y para la evaluación, ¿no? Tiene este doble propósito. ¿Cuál otra tengo acá abajo? Zombie Run, funciona de la misma manera, más o menos que Fantasy Hike, pues, solo que la temática o la dinámica, la historia, la narrativa está enfocada en los zombies, huimos de los zombies, no somos nosotros los zombies,
huimos de los zombies y tiene un sistema de puntuación, tiene una mecánica, una dinámica en la que ustedes cada vez que juegan o entran, trotan, caminan, van venciendo ciertos zombies, van huyendo de ciertas zonas y cada vez se hacen los desafíos un poco más elevados, ¿no? Entonces, pues también es una buena herramienta para trabajo. No estoy promocionando ninguna, solo les estoy mostrando el panorama actual derivado de los recursos tecnológicos, ¿no? En la pantalla anterior o en la lámina anterior les mostraba lo que jugábamos en movimiento, ¿no? Nosotros, que todavía lo podemos utilizar, y ahora lo pongo en entornos tecnológicos, ¿no? Con herramientas tecnológicas. Ah, y por último está Coach A, que pues es finalmente el análisis de la jugada o del movimiento del jugador para que ustedes puedan identificar, también es una plataforma, ¿eh? No es una aplicación, y es para entrenadores y para deportistas, y está enfocada para el análisis del video, para mejorar la técnica, para mejorar los lanzamientos y por supuesto el rendimiento deportivo. Esta herramienta ofrece algunas alternativas para hacer una revisión y un análisis de de la actividad del deportista y va a permitir que, bueno, al mostrársela, él se pueda motivar o pueda encontrar más interesante su desarrollo, ¿no? Cuando el, el entrenador o el deportista pregunta, profe, ¿cómo voy? Y le dice, pues bien, esto te ofrece eh, un panorama ya más articulado, ya con fundamento, ¿no? Ya le puedes decir, mira, según estas observaciones, te falta subir más o bajar más, los brazos, etcétera, ¿no? Las piernas, pues por ahí podría irse enfocando este ejercicio. Consideraciones finales, y ya con esto yo cierro. Primero, estamos hablando de que una experiencia gamificada siempre debe desarrollar el pensamiento creativo, a su vez que va a desarrollar hábitos saludables. La pantalla anterior habla de aplicaciones o tiene la utilización de aplicaciones y estas quizá no estén enfocadas al movimiento porque se van a enfocar más a a la, mm, al análisis, ¿no? O a la revisión del proceso. Nosotros tenemos que buscar que se desarrollen hábitos saludables, ¿no? Que el entrenado y el entrenador desarrollen una dinámica de análisis, de aplicación, y que esto permita mejorar o generar una mayor estrategia, ¿no? Déjenme quitarle el sonido a esto, porque si no, listo, para poderlos leer. Ok, luego también es importante que cada estrategia de gamificación, cada elemento o cada estructura que incorporemos esté cuidadosamente evaluada, que podamos ver qué tiene impacto dentro del estudiantado, dentro de los deportistas. No se trata de decir, les decía, es parte de la planificación, no es hoy no tengo nada planeado y pues los pongo a jugar. No, es un elemento que me va a permitir evaluar el proceso de los entrenados, evaluar cómo van avanzando, buscar otras estrategias de implementación y no es si bien es cierto que es una actividad divertida, natural, disponible, etcétera, lo que tenemos que tener claro es que para nosotros, desde el entrenamiento y desde la planificación del entrenamiento, tiene que ser una herramienta, ¿no? Un paso más dentro del entrenamiento. Eh, También es importante que consideremos la gamificación como una herramienta útil para para reducir barreras, ¿no? Entre el deporte y las personas. Muchas veces decimos, yo no quiero hacer ejercicio porque qué flojera estar entrenando. Bueno, yo no lo digo, pero seguramente hay el que lo diga. No puedo entrenar tanto tiempo, es muy pesado, el entrenador es muy estricto, son muchas horas, etcétera. Jugar va a reducir esa falta de interés, ¿no? Y va a aumentar las capacidades físicas o las habilidades físicas, ya lo mencionaba hace ratito. Finalmente, la gamificación va a buscar lograr una enseñanza afectiva, efectiva y activa, ¿no? Va a considerar la diversidad del estudiantado, vamos a poder trabajar en intercambiar actividades o habilidades, también a trabajar en la información y la formación y vamos a buscar sobre todo el aprendizaje por medio de la creatividad y la participación. Un equipo activo, un equipo participativo
tiene mejores posibilidades de alcanzar un resultado favorable, ¿no? Dentro de la competición. Y bueno, para finalizar, les quiero recomendar una lectura. Es de 2023, es la gamificación para la enseñanza de la educación física. Es un concepto general de educación física. Yo sé que no es deporte ni es ejercicio, es educación física, es decir, está enfocado a la educación básica, pero nos sirve para entender el panorama de la gamificación. Resulta que este autor generó, si quieren en los comentarios en un ratito, me dejo de hablar, les comparto el enlace para que la puedan revisar. Y el autor desarrolla más bien en lista todas las investigaciones que se han hecho sobre gamificación en los últimos años y habla de las conclusiones que han tenido estas investigaciones. Parece pertinente por si quisieran profundizar o quisieran encontrar alguna herramienta más específica de lo que ustedes estén desarrollando. Entonces, sí, si me permiten, en un ratito se los haré llegar y lo comentamos. Bueno, gracias por seguirnos. Acuérdense que ya va a llegar el enlace. Déjenme en lo que están revisando eso y me llaman. Checo los mensajitos. Dice que las constantes, en un ratito les suben ya la conferencia, que diga el enlace. Tengan paciencia. Déjenme ver porque no logro ver todos los mensajes. Pero bueno, si hubiera alguna pregunta, que ya se trabó esta cosa, discúlpenme tantito. Estoy tratando de ver esos mensajes, a ver si hay eh, que quieran comentar. Ay, no, ya me salí de la mensajes para la constancia. Si hubiera alguna pregunta, algún comentario, alguna aportación, estoy tratando de buscar sus mensajes aquí en la presentación. Déjenme ver, me fui a los dispositivos en vivo. Pues no, parece que no. Ah, ya cargó. Disculpen ustedes. Preguntan si el examen va a ser hoy. Sí, bueno, no es un examen, es una evaluación, aquí dice Salvador Enrique Santiago pregunta si la gamificación es una forma de trabajar los juegos. Más bien la gamificación es la aplicación del juego en entornos no lúdicos, ¿no? Es decir, tú puedes incorporar juegos a tu forma como forma de procesar o de evaluar los alcances de tu deportista. Eh, Como que estamos muy acostumbrados a pensar que la competencia es la única forma de evaluar al deportista. Y no necesariamente podemos utilizar el juego y usar la observación, claro, un cuadro de observación bien estipulado, bien organizado, en el que yo tenga indicadores específicos que me permitan decir, está desarrollando esta habilidad, esta habilidad o esta. En el entorno educativo hablamos de conocimientos procedimentales, actitudinales y conceptuales, ¿no? Entonces podríamos dividirlo en ese campo. Es decir, en lo conceptual, pues conoce el concepto o los conceptos incorporados a la historia del handball. Estoy pensando que estás jugando handball. Y en lo procedimental, lanza, cacha, patea, cualquiera que sean las actividades que tengan que desarrollar o que hayan desarrollado en el entorno deportivo, que tengan que ver con su disciplina deportiva. Y en lo actitudinal podemos hablar del sistema de valores, la socialización, cómo se relaciona con otros compañeros, ¿no? Si tiene alguna problemática en casa, se va a reflejar en el entorno deportivo y ustedes lo pueden poner en la observación. Entonces,
Una forma de evaluar mediante el juego es desarrollar una tabla con indicadores bien estipulados acerca de lo que aprendieron a nivel conceptual, lo que aprendieron a nivel procedimental, es decir, el hacer, cómo lo están haciendo, y a nivel actitudinal, ¿no? Es decir, si sus actitudes y sus valores han cambiado a partir de que se incorporaron al deporte. Mm, espero haber respondido. Otras preguntas, si habrá encuestas, sí, hoy en un ratito se lo suben. Dice Rodrigo Escarpuli, espero haberlo dicho bien, que si hay una plática con deportistas de media superior. Mi correo está aquí en la pantalla, bueno, el de Psicología del Deporte es el del grupo de Psicología del Deporte, el mío está ahí en azulito, que no sé por qué se quedó en azul, pero es rosario.medina@deporte.unam, con todo el gusto platicamos y concertamos una reunión si así lo desearas. Eh, Todo el mundo pregunta del examen, están muy preocupados, este, pero ya, eso es todo. Bien, creo que ya no hay otras preguntas. Es que se me trabó esta cosa, pero no, creo que ya es todo, ¿no? Déjenme ver si más adelante hay alguna. Ay, no, ya me sacó otra vez. Bueno, pues si no hay ninguna otra pregunta, esperen por favor el formulario. Ya no tardan en subirlo, lo van a subir en este medio y yo me comprometí a enviarles la lectura que eh, ahorita se las hago llegar, en un ratito se las hago llegar. Eh, bueno, se las pongo en los comentarios para que la tengan a la mano. Y pues para mí ha sido todo un placer platicar con ustedes. Espero me vuelvan a invitar a estas conferencias y con todo el gusto del mundo podemos seguir trabajando. Les agradezco mucho su tiempo, su participación y pues ojalá nos veamos pronto. Muchísimas gracias.